Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional, como lo decía nuestra locutora. Allí en la operación técnica, detrás del vidrio, ustedes no lo ven, está Lucas Loza. Esto es Radio Caput y nos podrán ver también los martes a las 16 horas por la radio y la televisión pública de Marcos Paz. Todos los martes 16 horas. Y nos pueden ver también en Radio RPD FM 97.5 en Oberá Misiones, que también tiene una transmisión por YouTube, y ahí nos pueden ver también, ver y escuchar los miércoles a las 21 horas, y también en Radio Pista Urbana, que es una radio online que nos repite los programas todos los días a las 16 horas. Hoy nuevamente solo. Hugo Gulman se entusiasmó con Europa, se quedó por allí. No sé cuándo vendrán, supongo que la semana que viene estará aquí conmigo. Y hoy vamos a tocar un país, lo anunciamos por los flyers, pero para aquellos que no le hayan prestado atención, no se lo vamos a decir directamente. Vamos a poner un tema musical y después hacemos la presentación. ¿Te parece, Lucas? Vamos al tema musical. اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغالدونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگم میخوا باشی مثل بره بذار چش و گوش تو من واکنم یه ذره. Bueno, como siempre, ¿no? Descubrimos el rap en cualquier lado y en este caso en un idioma que va a ser difícil de entender y de descubrir. Aquellos que lo conozcan sabrán de qué se trata, pero bueno, vamos a las primeras palabras que suelo decir, quizás como editorial, a lo mejor es muy presumido decirlo, pero bueno, para introducirnos en el tema. Este país, el que abordaremos hoy, parece atravesar momentos decisivos, ¿sí? Quizás el momento de mayor envergadura desde la revolución del año 1979. Las imágenes que se perciben desde su geografía reflejan los enormes desafíos que enfrenta. Hay un deterioro económico, expresiones de descontento interno, inflación y la clave más notoria, que es la presión internacional. El país hace ya varias décadas comenzó a mover sus fichas en el tablero regional de la geopolítica, en medio sí de sobresaltos en una cuasi espasmódica relación con Washington y una relación desconfiada con Europa. En el camino intenta retomar negociaciones más equilibradas en torno a su programa nuclear, y con eso ya avanzamos bastante. El país busca aliviar sanciones y volver al escenario internacional aprovechando un contexto regional que ubica el pulso de la economía en la vecindad continental de ese país. A pesar de algunos reveses políticos bélicos regionales de los últimos tiempos, existe entre sus dirigencias la sensación de que el tiempo de la confrontación tiene chances de transformarse en diálogo y, por qué no, en cierta prosperidad. Sin embargo, el camino no parece estar del todo despejado y pavimentado para llegar a ese destino deseado. Aunque el reloj que marca los tiempos en esa parte del mundo tiene un ritmo diferente al que marca la hora aquí en Occidente. Es entonces la paciencia, la perseverancia y la planificación los instrumentos que permitirán un desarrollo menos conflictivo y más armónico para sus gentes. Vamos a introducirnos hoy en la eterna Persia, hoy llamada Irán. ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله. Bueno, y para consultar a un especialista recurrimos y le damos las gracias a Lía Rodríguez de la Vega, que estuvo aquí con nosotros hablando sobre la India y nos hizo una
recomendación y un contacto con un especialista en Irán. Moisés Garduño García es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos, recibido en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es maestro en estudios de Asia y África, se desempeñó como investigador en formación en la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de la UNAM, él es mexicano, y es licenciado en Relaciones Internacionales de esa Universidad de la UNAM. Con él tuvimos una charla interesante grabada, la pudimos grabar hace unos días, y escuchen lo que para él fue la pregunta de cómo ve la realidad compleja hoy de Irán, el régimen confesional, la disrupción política, la occidentalización. Son todas preguntas, ¿no? ¿Cómo está la economía? Bueno, vamos, Lucas Loza, al primer video, que ahí nos da una semblanza de cómo ve él a la Irán de hoy. Irán en estos momentos está experimentando una polarización social y política muy importante. Aquellos que apoyan a la base social iraní, que se ha venido desgastando desde prácticamente finales de los años 80, después de la guerra Irán-Irak, y por la otra parte aquellos que buscan la reforma del sistema, e incluso un sector, aunque todavía pequeño pero importante, que buscan cambiar el sistema. Esta división establece básicamente por una cuestión relacionada con el presupuesto. Irán gasta mucho dinero en armamento, gasta mucho dinero apoyando grupos proxy en el mundo árabe, apoyando a los hutíes, apoyando a los Kataib Hezbollah en Irak, apoyando, por ejemplo, a grupos como Hamas. Y este dinero que gasta apoyando a estos grupos es dinero que no gasta al interior de Irán. Esto genera pues un malestar muy lógico, porque Irán es un país rico en petróleo y gas, tiene piedras preciosas, un paso importantísimo que es el estrecho de Hormuz, porque Irán, un estado rentista, no solo por la energía, sino también por lo que cobra de paso por esta energía. Y es paradójico que mucha gente viva en los umbrales de la pobreza y sobre todo la desigualdad social, ¿no? Que es algo que Irán, el gobierno particularmente, reconoce como algo que se le debe a las sanciones económicas de Occidente, ¿no? Y es la forma en la que justifica esta división social, esta disparidad social. Entonces hay una cuestión paradójica de división y que se ha expresado en múltiples ocasiones en diferentes protestas sociales, siendo la más reciente la de Mahsa Jina Amini, que fue una mujer de origen kurdo que le fue tomada como detenida, pero que en esa detención ella perdió la vida y se presume que perdió la vida por un abuso del uso de la fuerza de parte de la llamada policía moral. Entonces, a nivel interior están pasando este tipo de cosas. A nivel exterior es un país que se caracteriza por su lucha contra el imperialismo, su lucha antisionista. Déjame hacerte ahí una pequeña salvedad. Después entramos en el tema internacional, pero sí, has descrito dos cosas que me parecen sustanciales. En principio, digamos, el descontento social. ¿Tiene esto algo que ver con su raíz religiosa, la del gobierno, es decir, un régimen confesional? Eso provoca también hacia adentro de la sociedad israelí, hacia adentro de la sociedad iraní un descontento. No tanto tiene que ver la cuestión religiosa. Mucha gente en Medio Oriente es profundamente religiosa y tiene orientaciones políticas muy distintas. No es tanto la religión, sino es más bien la cuestión social. La forma en la que se aplica el presupuesto, la forma en la que se toman las decisiones, la falta de contrapesos a veces en el sistema político, la forma en la que se cancelan candidaturas provenientes de las fuerzas sociales, la forma en la que se reprimió al reformismo de Mir Hossein Mousavi. Se habla un poco de el peso que tenía la ley del hijab, que aparentemente en los últimos años se ha suavizado, pero que no mejora las condiciones económicas de las mujeres per se.
Es decir, se trata más de cuestiones económicas, políticas y sociales. Moisés, y también recuerdo que antes de la revolución del 79, la revolución de Khomeini, la occidentalización de la sociedad era muy profunda. ¿Eso no ha quedado grabado en la memoria de la sociedad iraní? Definitivamente no, porque durante la época del Shah también había mucha pobreza, también había mucha desigualdad, solamente una pequeña élite. Desde que se fundó la dinastía Pahlavi se hablaba solamente de 1.000 familias que tenían acceso a diferentes recursos, a participación política, y el índice de analfabetismo, el índice de pobreza, el índice migratorio era muy alto. Bien, aquí nos dio una semblanza general de lo que está viviendo Irán hoy y de algún modo desmiente algunos de los preconceptos que en Occidente tenemos con respecto a los problemas internos que tiene Irán. Muchos hablan del régimen confesional. Lo admito, yo también pensé que el régimen confesional era un escollo. Para mí sigue siéndolo, pero él minimiza ese peso de lo confesional y pone el acento del descontento en las desigualdades económicas, en las diferenciaciones de la mujer, eso relacionado con lo confesional, pero básicamente con digamos, la desigualdad económica. Habla también de algo que yo también tenía de alguna manera, un preconcepto, ¿no? Que es esta cuestión de la occidentalización de la sociedad. Si cuando el Shah, hasta el año 79, un régimen tiránico, absoluto, represor, había occidentalizado la forma de dirigir el país, si eso tenía algún tipo de rémora en la sociedad iraní, y él lo desmiente en algún pasaje de otro momento de la entrevista. Habló de la ruralidad de todo Irán, y esa occidentalización era muy parcial y tenía que ver con una élite. Eso me pareció importante destacar como para desmentir los preconceptos. Ahora, también había, tengo otro tema que parecía ser, digamos, de preconcepto, que es la industrialización o la falta de industrialización de la economía iraní. Vamos a ver ahora en el segundo video, que es cortito, cuál es el acento que pone Moisés en los escollos económicos del régimen iraní. Tendremos que reflexionar que, a pesar de las sanciones económicas que dice Irán que son la causa de la atrofia económica, Irán ha podido construir una ligera industria que está orientada sobre todo al sureste asiático. Países como China, Corea del Sur, en algún momento también Pakistán, compran mucho combustible de Irán. Y esta relación económica ha llevado a crear una incipiente clase media alternativa a la clase gobernante. El problema también de Irán no creo que sea tanto la construcción de industria. Tienen una red de comercio impresionante, tienen mucha inversión china, pero es la corrupción. Yo creo que la corrupción es un problema endémico que corroe no solo a Irán, sino muchos países muchas naciones del Medio Oriente, pero que en Irán es particularmente importante porque la sociedad es muy activa y está muy pendiente de ese tipo de casos cuando salen a la luz. Entonces, la industria crece poco a poco. Tienen un programa nuclear que les ha costado mucho dinero también. Tienen hospitales de primer nivel en Medio Oriente. Tienen puertos como el de Bandar Abbas, que es impresionante en términos de infraestructura. Tienen una industria pesquera muy grande, la industria del caviar, la industria de la alfombra, que es la más grande del mundo. Tienen una economía boyante, pero es la corrupción y las sanciones internacionales lo que digamos, interrumpe ese potencial que pudiera tener Irán. Y bueno, es por eso que Irán es contenido y básicamente depende de su relación con Rusia, con China, con algunas naciones islámicas y particularmente con su relación en el sureste asiático. Bien, ahí nos aclara cuáles son, o nos puntualiza cuáles son los escollos más fuertes para el desarrollo económico y la industrialización de Irán.
hay dos datos hay que tener muy presentes. En principio, lo que dice Moisés sobre hacia dónde orienta su relación económica el gobierno iraní, y me pareció también importante destacar algo que no lo teníamos en cuenta en general, y que es la incipiente clase media en Irán, la creación de la clase media, es decir, la diferencia entre la ruralidad y la ciudad hoy empieza a tener un peso importante, y el desarrollo de una clase media. Es como el comienzo de una, quizás vaya a ser una disputa también con la dirigencia confesional de Irán. Con más datos económicos vamos a puntualizar nosotros que estuvimos buscando de algún modo cómo dar datos duros, ¿no? Cómo brindar datos duros para ubicarnos, y siempre lo hacemos en comparación con la Argentina, como para tener una comparación, digamos, a la mano y con posibilidades de medirlo, y no que sean números en el aire. De todas maneras, en el siguiente video, también es cortito, ahí no nos refiere Moisés a Irán y los BRICS. ¿Te parece, Lucas, que vayamos al video número 3? Exactamente, y a partir del ingreso de Irán a los BRICS, que es otra forma de ir sorteando las sanciones, es como Irán intenta generar una economía paralela. Actualmente se le acaban de restar 4 ceros a la moneda iraní, ahora me parece que son 10 riales por tomán, y esa devaluación le va a ayudar a hacer los intercambios en moneda local mucho más sencillos con países como Rusia, como China, que también están intercambiando en el famoso sistema de los BRICS, no solamente transacciones, sino también inversiones. Entonces, todo eso son mecanismos que nos hablan también de la generación de un orden económico mundial paralelo al orden liberal, que está para muchos analistas en crisis, para otros hay resiliencias, pero evidentemente hay varias formas de hacer economía en este orden mundial, y los BRICS son uno de ellos, e Irán es una parte fundamental y estratégica, además de la economía en los BRICS, de la seguridad, en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Varias cosas acá, en poquísimo tiempo lo definió, ¿sí? En un minuto apenas. Habló de la devaluación, que genera una mejora en la capacidad de negociación con el exterior, lo que venimos señalando en Oriente, en Asia específicamente, el comercio en monedas locales, desplazando al dólar, desplazando aquello que se conoce como el SWIFT, que era la moneda y el sistema por el cual se cotizaban y se pagaban o se cobraban las exportaciones y las importaciones, desplazaron al dólar. Esto habla dos cosas, ¿no? Lo dice Moisés ahí, hay varias formas ahora de hacer economía, que no necesariamente es la occidental. Los BRICS y los países del sudeste asiático han impuesto de algún modo una nueva manera de comerciar, y aparte habla de otra cosa que lo venimos señalando, ¿no? La caída de las estructuras liberales de comercio. Él habla de resiliencia, otros hablan de decadencia y de determinación. Pongámosle los dos adjetivos. Es resiliente la economía aún en dólares y en euros, pero bueno, está en caída en la medida que países tan fuertes como China, India, Pakistán, los países del sudeste asiático, los países del Consejo Económico de Shanghái, empiecen a comerciar con mayor énfasis en sus monedas locales y puedan establecer un modo de intercambio. Bueno, evidentemente el dominio del dólar va a ir disminuyendo. Vamos a hablar un poquito de los números finos del país, de Irán, ¿sí? En principio, una superficie que es un poco más de la mitad de la Argentina, pero con casi el doble de habitantes. A ver, ellos tienen un país con 1.650.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 2.780.000, sin contar el área antártica y las islas del Atlántico Sur. Tienen ellos 86 millones de habitantes, nosotros tenemos 45, es decir que la densidad poblacional es mayor
allí en Irán es de 52 habitantes por kilómetro cuadrado, nosotros tenemos apenas 16. Importante de señalar eso. Y ahora vamos al Producto Bruto de Irán, que es más o menos 231.000 millones de dólares. Nosotros deberíamos estar entre 550 y 640.000 millones de dólares. Volvemos siempre al mismo problema, establecer en dólares en la Argentina los valores de cambio. El PBI per cápita, y esto demuestra de lo que hablaba Moisés con las diferencias sociales, las inequidades sociales que hay en Irán, que son mayores que las que tenemos nosotros. Esto no significa que sea exactamente eso, puede estar bien repartido, pero bueno, no lo está. El PBI per cápita en Irán es de 2.680 dólares, el nuestro debe andar en los 12.000 más o menos, difícil de establecer, pero más o menos en eso. Y ahí vamos a la deuda externa, ¿no? Para interpretar más o menos cuáles son las condiciones de negociación favorables o desfavorables para cada uno de los países. En este caso, Irán está en un entorno que evidentemente va a ayudar a la estabilización de la zona, la cercanía con Rusia, la cercanía con China va a favorecer esa desventaja, pero bueno, la deuda externa más o menos ocupa entre el 25 y el 30% del PBI iraní, mientras que nosotros estamos, ya no lo sabemos con exactitud, pero debemos estar en el 70%. En el próximo video, próximo corte que tenemos con Moisés, nos cuenta un poco las pujas y las posiciones y las fluctuaciones políticas de la política, valga la redundancia, de la política exterior en la región. Vamos a escuchar 2 minutos de estas pujas, digamos, vecinales, por llamarlo de alguna manera. Vamos, Lucas. Yo creo que la base fundacional de la República Islámica de Irán toma dos bases, que es el antiimperialismo y el antisionismo. Hay que recordar que se rompió desde un principio a pesar de estos intercambios, porque las rivalidades no siempre son continuas. Hay discontinuidades donde incluso Estados Unidos dotó armas en la guerra Irán-Irak, que fue una coyuntura donde habría que venderle armas a quien comprara. Y estas son justo coyunturas que los países aprovechan, pero en términos ideológicos se quebró desde un principio. Hay que recordar que el primer invitado a la recién nacida República Islámica de Irán fue Yasser Arafat. Fue el primer invitado distinguido, y el primer acto de gobierno que hizo Arafat en febrero del 79 fue ir a renombrar la embajada de Israel en Teherán como la embajada de la OLP. Y ese acto significó realmente la forma en la que Irán se acercaba a los movimientos sociales del tercer mundo. Reconoció la labor colonial de Argelia, criticó lo que hizo Estados Unidos en Vietnam, abrazó la lucha palestina, aunque después corta con Yasser Arafat y entonces empieza a financiar movimientos como Hamas, que son mucho más recalcitrantes. Si yo buscara un punto de ruptura, sería la guerra de Líbano. Año 82. 1982, particularmente la masacre que hace en Sabra Chatila, Israel, y a partir de ahí la forma en la que expulsa a la OLP del Líbano y se quedan las milicias chiitas que viven y siempre han vivido en el sur del Líbano a merced de la ayuda iraní. Entonces, a partir de ahí, que es cuando nace Hezbollah, es cuando hay una ruptura clara, porque Hezbollah tiene su agenda propia y su agenda es expulsar a Israel del sur del Líbano, y si Irán lo va a ayudar, lo va a seguir haciendo. Y ese año fue particularmente importante porque las serie de escaramuzas que hubo fueron muy grandes, mucha violencia, hasta que terminó formalmente la guerra civil en 1990. Interesante los condimentos que pone Moisés en cuanto a la relación vecinal, por llamarlo de alguna manera, de Irán con los países vecinos. Habla de rivalidades que van y vienen, no siempre tienen la misma intensidad, es importante señalarlo. Hay una cuestión coyuntural en la conflictividad de Medio Oriente,
Pero bueno, establece dos cosas que son importantes, ¿no? El régimen de los ayatolas, la revolución del 79, nace con dos consignas importantes, las mencionó, el antiimperialismo y el antisionismo. Algo que de alguna manera hasta el día de hoy se mantiene en el discurso iraní, en el discurso internacional iraní, ¿no? Recordó algo muy importante, yo lo tenía olvidado, que la primera visita que tuvo el régimen del Ayatollah Khomeini fue el de Arafat, en su momento, la cuestión secular de la lucha palestina por obtener su independencia, aunque después rompió lazos con ellos, con la OLP, y se volcó a ayudar al Hamas en el sur, en la Franja de Gaza, que hoy está tan conflictivo, ¿no? También señaló su participación y su crítica hacia el imperialismo europeo en Argelia, el imperialismo norteamericano, estadounidense en Vietnam, y finalmente algo que de alguna manera marcó en el tiempo su posición en la zona, fue la guerra del Líbano en el 82, donde Israel expulsa a la OLP del sur del Líbano, y eso, como decía Moisés, trajo consigo un crecimiento de la violencia en la zona, el Hezbollah, el apoyo al Hezbollah, el paso, algo que no nombró, pero bueno, lo digo, ¿no? El paso por Siria del apoyo iraní al Hezbollah en el Líbano, este acuerdo que tuvo hasta hace muy poco con el gobierno sirio de Bashar al-Assad, que bueno, ahora derrocado Bashar al-Assad, ese camino de apoyo al Hezbollah está cercenado de alguna manera, está cortado. La relación también con Siria está en un impasse raro, es lo que él decía, ¿no? Hay rivalidades que van y vienen y tienen que ver con la coyuntura. Bueno, como siempre acostumbramos en este programa, hacemos y esto lo hace por lo general el amigo Hugo Gulman, ¿no? Que le gusta comer bien. A mí también me gusta, por supuesto, comer bien. Pero bueno, a ver, platos emblemáticos en Irán, digo como para ir pintando el paisaje. El plato nacional de Irán es el chelo kebab. El kebab es una comida tradicional de Oriente Medio que tiene formas diversas. Cada país lo va adaptando a su forma. Y en el caso de Irán lo comen con arroz, ¿sí? Y es servido las brochetas, que es el kebab de carne, puede ser de cordero o pollo. Yo sostengo que es de cordero porque es la carne más comida en Oriente Medio, ¿no? Sabemos que no se puede comer por razones religiosas el cerdo, entonces el cordero, no hay carne vacuna y el cordero se ha convertido y el pollo en las carnes más comidas. También tienen un guiso tradicional, como lo tiene todo el mundo, ¿no? Un guiso donde se mezcla lo que nos sobra, o si querés empezar de cero, hierbas frescas, perejil, cilantro, cebollín, hojas de rábano, con carne de cordero o de ternera, alubias rojas y limón seco. Ese plato se llama, ese guiso, gourmet sabzi. Bueno, y algo que yo no lo atribuía a Irán, pero el té chai, el té negro, viene de Irán. Es la bebida nacional, servido en vasos pequeños con terrones de azúcar que se chupan mientras se bebe. Esto lo digo yo, lo agregué yo porque no lo decía el lugar donde encontré estas comidas tradicionales. La gente toma el té o cualquier infusión, menos el café, con el terrón de azúcar en la boca y va dando sorbitos pequeños para tomar el té. En realidad, los países donde el té se desarrolla con mayor ímpetu son países donde reina la hospitalidad. No sé si descartar a Inglaterra de eso, que es el tea 5 o'clock, pero digo que los países de Oriente donde se sirve, digamos, café o té, demuestran una gran hospitalidad, una predisposición a la cultura, a la poesía, y en el caso de Irán, una larga tradición persa de literatura, de poesía. Bueno, con estos datos así de color
vamos a ir a la pausa en esta edición de Mundo en Clave, donde decidimos abordar Irán con la sabiduría de un mexicano experto en Oriente Medio, que es Moisés Garduño García, que es profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, una universidad sumamente prestigiosa, casi te diría yo, como la Universidad de Buenos Aires. Tienen muchos acuerdos entre ambas universidades en diferentes carreras. Bueno, vamos, Lucas Loza, a la pausa y enseguida volvemos con más Punto en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, y carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo
bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. میخوای بری خاطرشی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دم رفتن همش دلشوره میگیره 2 روز بگذارین دلشوره ها. Déjamela de fondo, Lucas. Esto es una balada, música bastante actual. Esto pertenece a un festival, fue grabado en vivo. El cantante se llama Mohsen Yeganeh, espero haberlo pronunciado bien. La canción se llama Behet Gol Midam, que quiere decir te prometo, I promise you. Quiero decir con esto que a pesar de la cuestión religiosa, la cuestión confesional, la vida cultural en Teherán es una vida cultural muy, muy amplia. No sé si llamarlo occidental porque sería desvirtuar las características particulares de lo que fue Persia, de lo que hoy es Irán, que no es un país árabe, ¿sí? Que es un país persa, país con una cultura diferente a la del Golfo Pérsico. Y entonces se produce un cruce de culturas interesante. Creo que hay en Teherán para descubrir una forma de vida, una cultura bastante interesante, ¿no? De pronto se refleja también estas cosas que estoy hablando en la cultura edilicia también, por ejemplo, ¿no? Teherán está lleno de museos, de montañas y una vida cultural, según consignan los reportes, muy, muy moderna. ¿Qué se entiende por moderna? Bueno, en esta música lo estamos escuchando porque ahí hay influencia española, por ejemplo, de guitarras de ritmo español, que en realidad vienen de la India, pero bueno, hay una interesante conjunción de influencias musicales. La ciudad de Isfahán, que quiere decir, así me dijeron, mitad del mundo, está llena de mezquitas, constructivamente hablando, arquitectónicamente hablando, de un desarrollo increíble, de una arquitectura muy rica, ¿no? También Irán tiene una capital poética, se llama Shiraz, que es una ciudad, ahí hay tumbas importantes, jardines, y está, bueno, el histórico Persépolis, ¿no? Pero bueno, vamos de nuevo a la entrevista con Moisés, que ha sido muy, muy rica, Moisés Garduño García, que es un especialista en Oriente Medio. Él vive en México y nos atendió, la verdad que con una calidez increíble. Y estuvimos hablando un poquito más de la cuestión palestina, qué pasa con el chiismo en Irak, en Turquía. Bueno, y esto nos comentó. Vamos al video número 5, Lucas. Actualmente tenemos varios frentes. El más importante pues es la cuestión palestina, porque además está arraigada en el discurso público iraní y en el discurso de la República Islámica. Pero podemos mencionar otro más claro y más cercano a Irán, que es el desbaratamiento del tejido social iraquí, porque Irak tiene una población de origen chiita muy grande, que no por ser chiita es aliada de Irán, insisto, con la cuestión religiosa, pero sí por lo que Irán ha hecho económicamente con esa población. Bueno, ahí distingamos una cosa que es importante, porque está bien lo que decís con respecto al chiismo, pero uno es un chiismo árabe y el otro es un chiismo persa. Hay diferencias, digamos, sustanciales, ¿no? Bueno, étnicamente sí hay diferencias. Étnicamente e históricamente muchos árabes y persas no se han llevado bien. De hecho, ahí hay una rivalidad que muchas veces se trató de ocupar por parte de el régimen de Saddam Hussein y el régimen de Irán en su guerra de los años 80. Sin embargo, en cuestiones religiosas, cuando viene la intervención norteamericana, esas rivalidades como que se aligeran
porque hay un objetivo común que es expulsar a los invasores. Irán empieza a invertir muchísimo dinero, sobre todo en el sur de Irak, en Basora, hasta Bagdad, llevando electricidad, llevando combustibles, llevando inversiones en carreteras para ir a Kerbala, que es la peregrinación más grande que tienen los chiitas. Y todo esto acercó a una buena parte de la base social iraquí a los iraníes y empezaron a construir sobre esa gran meta que era expulsar a los Estados Unidos. Por eso Irak es uno de los conflictos más importantes para Irán, porque Irán no quería ser el objetivo próximo, que fueron Afganistán e Irak, que son dos vecinos además, que comparten fronteras con Irán. Ahí te agrego otro actor, otro protagonista, que es Turquía, que disputan de algún modo la centralidad para entrar a Asia, o como la portería de Asia, ¿no? ¿Cómo lo ves la relación con Turquía? Ahí, Larry, yo creo que Turquía tiene el objetivo primordial de generar influencia regional más en el Mediterráneo oriental, más que en las profundidades de Asia, porque la conexión que tiene Turquía con, por ejemplo, islas en el Mediterráneo, la ocupación de Chipre, ahora la relación que tiene con Ahmed Shara, el nuevo presidente de Siria, que está tratando de asentar sus bases institucionales y de legitimar este gobierno con el que ahora se presenta. Me parece que el punto más importante para Turquía es el Mediterráneo en estos momentos, su relación con Rusia, evidentemente, y bueno, la comunicación en el Golfo Pérsico es muy amplia con Qatar y también con Irán, ¿no? Entonces, creo que es una nueva forma de explicar este reparto regional o esta influencia regional. Además, hay que recordar que Turquía también tiene un interés muy pequeño pero importante en el norte de Irak, donde hay población turcomana. Y esto, con eso cierra como esa parte geográficamente hablando. Entonces me diste el pie para introducir un pequeñísimo tema que es importante, que es el problema kurdo, que comparten Turquía, Irán, Siria. Ese tema es otro más de estos conflictos que estábamos mencionando, ¿no? Palestina, Irak, Siria. Bueno, ahora el tema kurdo es un tema de seguridad nacional para estos países que tú comentas, y en Irán en particular es importante porque uno de los movimientos más fuertes en términos armados es el famoso PEYAK, que es el movimiento kurdo armado que está en Irán, en la frontera con Irak, y que es considerado por Irán como un movimiento terrorista. Varias observaciones a las palabras de Moisés. El tema kurdo lo debemos. En este programa vamos a tratar de hacer un programa solamente sobre los kurdos porque me parece que lo amerita el tema, ¿no? Es un grupo étnico, cultural, religioso, repartido en varios países, sin tierra, quizás con un problema similar al de los palestinos. Abordó el tema también Moisés de los palestinos, nombró, y me gustó esto de Kerbala, es uno de los lugares santos del chiismo. Hay otro en Mashhad, que es el segundo destino de la peregrinación más importante de los chiitas, no del Islam en general, no de los musulmanes, sino del Islam chií, que es un santuario, ¿sí? Es importante remarcar, pero ahí, como establecimos ciertas diferencias entre chiitas de un lado y del otro, una observación que es muy, muy pertinente es que cuando el invasor llega se unifican los criterios, ¿no? Habló de Turquía también. Yo tenía una teoría de que Turquía quería ser de alguna manera la entrada, el portero de entrada hacia Asia. Él dice, según su mirada, que Turquía ve más importante su desarrollo político hacia el Mediterráneo y no tanto hacia las profundidades de Asia. Bueno, recordó a Saddam Hussein, recordó ese momento crítico de Saddam Hussein enfrentado a Irán, y bueno, me parece que esas miradas son importantes para hacer el análisis internacional. Yo quisiera dar un pequeño dato también que me olvidé al principio cuando hablamos de la cuestión económica
como para que podamos de alguna manera fijarnos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los salarios, ¿no? El salario promedio en Irán es de cerca de $400. En la Argentina estamos llegando a esos dólares porque en realidad estábamos un poquito más, y si se devalúa la moneda, como se está devaluando poco a poco, ese promedio era $600, no sé si va a seguir siendo ese promedio. Y el porcentaje del salario que invierte un iraní en proveerse de comida, de la alimentación, se acerca al 40%, mientras que aquí en la Argentina hablamos del 70%. Vamos al próximo video, en donde hablamos con Moisés sobre las relaciones con Estados Unidos, que no siempre es lo mismo, va y viene, hay momentos más críticos que otros, con la relación con Europa y fundamentalmente la gran islamofobia que hay en Europa, ¿no? Así nos lo contaba Moisés en el video número 6, Lucas. Yo francamente veo mucho pragmatismo en ambas partes. No es lo mismo hablar del gobierno de Trump que el de Obama. Igual que en Irán, aunque hay un líder supremo, no es lo mismo hablar de Rouhani que, por ejemplo, de Ahmadinejad. Que eran dos formas de gobierno más recalcitrantes que otras. Cuando se juntan gobiernos demócratas con gobiernos reformistas, surge, por ejemplo, lo que pasó con el pacto nuclear, que hubo un gran entendimiento entre Rouhani y Obama. Incluso la presidencia de Mohammad Khatami en 1997 fue un momento de mucho acercamiento con Estados Unidos en el famoso diálogo de civilizaciones. Por ahí criticaban a Huntington con ese choque de civilizaciones que impulsó a finales de los años 80, a principios de los 90. Pero cuando se juntan como gente como Trump y Ahmadinejad o Bush, ¿no? O sea, las cosas cambian porque las fuerzas más radicales de ambas naciones entran en conflicto, que es lo que está pasando ahorita con Israel, ¿no? Que es una fuerza de ultraderecha que está marcando una política muy distinta a Isaac Rabin, por ejemplo, a Ehud Barak. Entonces, este tipo de facciones, cuando se enfrentan, hace que las relaciones sean mucho más férreas. Pero yo veo que en la historia de las relaciones entre Irán y Estados Unidos siempre ha habido comunicación en los puntos más cruciales. Y ahora te conduzco hacia una región que tiene una islamofobia muy exacerbada, como Europa, que todo lo que tenga que ver con el Islam es terrorista y muestra una discriminación muy fuerte solamente por el hecho de profesar una religión. ¿Cómo se lleva Teherán con Europa? Últimamente bastante crítica la situación. Sí, insistimos en la coyuntura del plan nuclear del 2015, donde el famoso G5+1 participó Europa, los integrantes del Consejo de Seguridad, más la Unión Europea y Alemania. Es decir, estuvieron generando un momento de mucha cercanía, de confianza, que lamentablemente se fracturó cuando llega Donald Trump, que también tiene una relación con Europa muy conflictiva, sí. Conflictiva. Entonces, habría que matizar en qué momento en la relación con Irán y Europa se puede analizar, porque hay momentos de mucha cercanía, de mucha inversión europea, ¿no? Incluso había empresas como Total en Francia que tenían inversiones, empresas noruegas de medicamentos, italianas, hay líneas aéreas que vuelan a Teherán, líneas italianas, inglesas, alemanas, que con las sanciones económicas se han ido retirando paulatinamente, ¿no? Y que eso ha venido entorpecido. Últimamente la relación es conflictiva porque en Europa el discurso de la islamofobia se utiliza sobre todo por la derecha para ganar espacios políticos, y actualmente la derecha está teniendo un auge muy grande a nivel global, incluyendo Europa, Francia, Alemania acaban de ganar el Parlamento, en Hungría han sido también una fuerza importante, y en Francia ahora están presionando mucho a Macron para dejar el poder. Entonces, esta coyuntura actual no es buena en términos de la relación con Irán, porque la islamofobia se aviva con, sobre todo retomando casos como el de Charlie Hebdo, que ha habido atentados y todo esto se pone en una misma bolsa. Está bueno recordar 2 o 3 puntos de los que habla Moisés con respecto a la relación con las grandes potencias, en este caso Estados Unidos y Europa en su conjunto. Habla de pragmatismo
pragmatismo, sí. Las dos cancillerías, por llamarlo de alguna manera, la estadounidense y la iraní, manejan con gran pragmatismo. Seguramente en la prensa se muestren otras cosas, ¿no? Se muestren ciertas rivalidades aumentadas, que son más bombásticas, pero en la realidad, y lo vimos ahora, lo vimos en el último conflicto, en el conflicto de Irán con Israel, como la prensa maneja un criterio y después la verdadera negociación, la que se lleva a cabo a puertas cerradas, habla de pragmatismo, de pone freno a la acción bélica. Me parece importante. Y también me parece importante resaltar la actitud de Europa, que además de la islamofobia, el plan nuclear iraní les produce cierta urticaria, por llamarlo de alguna manera, y ha limitado sus inversiones, ¿no? Las inversiones que llegaban a Irán hoy en día están ciertamente limitadas por una política de mucha, digamos, sanciones europeas, por el temor que tiene Europa con respecto al plan nuclear, que no lo tiene solamente con Irán, lo tiene con Rusia, y lo estamos viendo en la guerra de Ucrania con Rusia. Digo, son cosas para destacar. La islamofobia es un problema cultural, evidentemente es de una ignorancia supina, pero es la construcción de un otro que la derecha ha sabido manejar y es la que está haciendo estragos en toda Europa, ¿no? La construcción de un otro. Islamofobia, judeofobia, son todas xenofobia, ¿no? Afrofobia, diría yo también, porque tienen una fobia hacia los africanos importante, pues que es producto del saqueo europeo con respecto a los demás países. Bueno, eso ya lo conocemos. Quiero destacar también, que no lo dije antes, una cuestión cultural sumamente importante. El cine iraní tiene un éxito a nivel mundial interesante, manejan inclusive el lenguaje cinematográfico iraní, tiene que ver también con ese reloj del que yo siempre hablo, que en Oriente es diferente al nuestro. Eso produce cierta atracción en Occidente. Ganaron 2 Oscar, director como Asghar Farhadi, conocido, que ganó 2 Oscars. Bueno, en fin, importante. La inversión en educación también y en ciencia es importante en relación a otros países de la zona. Invierten en educación casi el 5% del PBI y en salud el 7%. Moisés en 2 oportunidades habló de los buenos médicos y la educación. Yo voy a agregar una cosa importante que la hablamos la semana pasada con 2 especialistas en inteligencia artificial, redes. Bueno, hicieron mención a la cantidad inusual de ingenieros que tiene Irán. Eso habla también de la convivencia de un régimen confesional que a todas luces nos cae bastante, extraño en Occidente, y el manejo de la educación, el manejo de la cultura. Vamos a un tema musical, ¿sí? Vamos a un tema musical para ir cerrando la parte, cultural, musical, que siempre la tiene a cargo mi amigo Hugo Gulman, que me ha abandonado por varios programas, pero que de alguna manera retrata la convivencia cultural en los países que visitamos. Y en este caso vamos a un tema musical que tiene que ver con la tradición, con la música tradicional. Hay una mezcla de música hindú, música árabe conocida, tradicional, y teniendo en cuenta que Irán no es árabe, como al haber adaptado el Islam también trajo parte de la cultura, y en eso el tema musical. Estamos con el tema musical, amigo, así que bueno, vamos a él, vamos a por él. Estamos con un problema ahí de la computadora. Igual nos queda un corte todavía para ir cerrando de la charla que tuvimos
Moisés Garduño García, que está orientado a Rusia, China, Asia en general, el sudeste asiático, y bueno, la mirada sobre el futuro de Irán. Vamos un cachito a la música, dale. Y esta música está en el área, digamos, del sur de Irán, es de alguna manera la costura o el borde entre dos culturas, la cultura musulmana árabe y la cultura musulmana persa en este caso, y bueno, suena muy lindo. Hay una conjunción de sonidos ahí, de instrumentos importantes. Vamos a la última parte de la entrevista con Moisés Garduño. Qué difícil, Garduño, no lo tenía. Moisés Garduño García, doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos, profesor de la UNAM en México. Allí nos recibía en México y esta fue la última parte de la charla que tuvimos. Es una relación igual pragmática. Irán, por ejemplo, su relación con Rusia siempre ha sido muy cautelosa. Rusia ha invertido mucho dinero en el programa nuclear, le ayudó a generar algunos reactores, conoce gran parte de la esfera pública y política y diplomática de los iraníes, pero también Rusia en el pasado, en la historia, le arrebató territorio a Irán. Entonces es una relación como la que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Que lo conocemos muy bien, pero al final nos han quitado territorio. Entonces es una relación de amor-odio, pero que genera sobre todo mucha participación y cooperación en armamento. China, por su parte, es una relación mucho más basada en la economía, en las inversiones, en la compra de petróleo. China se aprovecha de Irán también porque, como sabe que hay sanciones económicas y China le ha comprado a Irán petróleo muy barato y los iraníes, como son el único cliente fuerte que tienen en su cartera, pues le vende lo que puede, y con eso que le vende le alcanza para repartir a Houthis y a todo lo que ya comentamos. Entonces es una relación muy pragmática. También hay fricciones en algunos momentos. Por ejemplo, Rusia e Irán no se pusieron de acuerdo sobre cuál debería de ser la reforma militar en Siria, porque acuérdense que Rusia e Irán apoyaban a Bashar al-Assad y cuando formalmente se mantuvo en el poder no pudieron hacer la reforma militar y de seguridad que se necesitaba para mantenerlo, y ahora las consecuencias de esa falta de acuerdo son el derrocamiento de al-Assad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, los iraníes tienen una apuesta muy grande en Asia. Hubo una política de Ali Khamenei que llamó mirar a Oriente, que era una política económica de generar lazos y multilateralismo en todos los países del sureste asiático, particularmente China, Corea del Sur, y esto les dio muy buenos resultados porque por lo menos en este aspecto han mantenido su economía a pesar de las sanciones. Podemos ir cerrando la entrevista con tu opinión sobre el futuro inmediato de Irán, del régimen, del país, de la economía. ¿Cómo ves vos su ubicación en el mundo, digamos a corto plazo, ¿no? Bueno, han sorteado una prueba muy grande que fue el intento de golpe que hizo Israel en la llamada Guerra de Junio. Esto ha logrado el gobierno, por lo menos en estos últimos meses, unificar a ciertas facciones de la población. El hecho de criticar a Israel no quiere decir que apoyen al gobierno, son dos cosas diferentes que se deberían de matizar, pero a nivel de política de unidad hay un discurso público unificado en contra de Israel y de que cualquier otro actor tenga una injerencia militar en Irán. Entonces el gobierno va a tratar de canalizar esto, de fortalecer un discurso público, de fortalecer las bases. Yo creo que va a haber un intento de reavivar el famoso eje de la resistencia, que actualmente está muy debilitado por los golpes que le ha dado Israel y que seguramente
estará ligado al destino de la guerra en Gaza y del genocidio que ha perpetrado Israel contra el pueblo palestino. Y a partir de esa relación es como se va reconfigurando la imagen de Irán. Yo pienso que lamentablemente va a ser una imagen muy lejana de Occidente. Que esto le va a acercar más a China, le va a acercar más a los BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái, y tendrá que generar nuevos mecanismos de contención. Creo que Irán va a gastar más en armamento ahora, más que antes, porque ahora va a tener que comprar aviones que no tiene, y que casi Israel, por esa falta de aviones, casi logra el golpe de Estado y derrocar al gobierno, porque Irán no tenía defensa aérea. Entonces creo que ahora Irán va a comprar mucho armamento aéreo, armamento caro, y esto va a devenir en un nuevo golpe al gasto social. Entonces, si no aplican bien el presupuesto, creo que van a tener problemas de control de gasto, de justicia social, de subsidios, y esto puede generar a mediano plazo mayor agitación social. Bien, hay mucho para hablar de esto, tenemos nada de tiempo, pero me parece importante parte de lo que dijo Rusia, China, la cuestión siria, la cuestión israelí, la cuestión palestina, la unificación, y lo último que dijo fue lo más importante de todo, y aquí entra el tema de la geopolítica. Si no se establecen los valores de la geopolítica, digamos los conceptos de la geopolítica, en función de la realidad hacia adentro de cada país, es probable que no siga adelante una política coherente en cuanto a la ubicación de un país cualquiera. Estamos hablando de Irán en este caso, pero para cualquiera que haga mal los cálculos, que le traiga problemas su intención de insertarse políticamente y de tener cierto poder en un área determinada, en una región, puede traerle problemas internos. El equilibrio ese es lo que los analistas de geopolítica intentan mirar todo el tiempo. Esta mirada de Moisés Garduño García es muy, muy, muy ilustrativa de lo que debe un país que se precie de inserción digamos en la geopolítica internacional debe tener en cuenta. Bueno, nuevamente nos tenemos que despedir. Le agradecemos a Lucas Loza en los controles. Si quieren volver a vernos, bueno, lo harán en la radio pública de Marcos Paz, radio y televisión pública, los martes a las 16 horas, en RPD, Radio FM de Oberá, FM 97.5, que también tiene su versión por YouTube, y ahí nos pueden ver los miércoles a las 21 horas, en nuestra amiga y vecina Radio Pista Urbana, que es una radio por internet online. Nosotros en lo próximo, nuestro cálculo próximo es la semana que viene, 7 días menos 1 hora, y aquí de nuevo en Mundo en Clave en Radio Caput. Muchas gracias por haber estado aquí. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave.